Que los sueños tienen una gran importancia en nuestra vida lo determina el hecho de que la tercera parte de nuestra existencia la pasamos durmiendo y que si no dormimos y no soñamos, no es posible vivir. Pero retrocedamos un poco al mundo de los primeros tiempos, de las culturas greco-romanas, las culturas latinas, cuando nos hablan del sueño y de la muerte. En la Teogonía de Hesiodo dicen que el sueño y la muerte son hijos de Nix, la negra noche. Tánatos sería la hermana mayor o el hermano mayor y Einos, el sueño, el hermano menor. Pero no voy a hablar de la teogonía de Hesiodo ni de las tradiciones respecto a Einos y Tánatos. Voy a centrarme en un fenómeno dentro de la historia de la psicología. Los sueños fue un motivo por el que se encontraron dos genios de principios del siglo XX, y digo dos genios en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría, que fueron Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, que estaba marcado por la investigación sobre los sueños ya desde que era niño, que le había llamado la atención poderosamente ese mundo onírico, esas formas que aparecían en sus sueños, sobre los que él trataba de profundizar, trataba de comprender el misterio de su simbolismo, el mensaje que le traían, y la clase y la diversidad de sueños que le alcanzaban cada noche. Un buen día descubrió un libro que era La interpretación de los sueños, escrita por un médico austríaco, vamos a decirlo así, que era Sigmund Freud. Dice que en un principio el libro no le llamó demasiado la atención, tal vez él estaba demasiado centrado en el estudio de sus propios sueños. Pero al cabo de un tiempo, al cabo tal vez de 2 años aproximadamente, volvió a leerlo y entonces quedó fascinado por lo que le decía, de tal manera que comenzó a cartearse con este médico austriaco hasta que, pasado un tiempo, fue invitado a la casa de Sigmund Freud. Estuvieron 13 horas hablando. Y los sueños fue el elemento a través del cual empezaron su relación, una relación de la que no vamos a hablar en esta breve charla, puesto que es simplemente una presentación. Pero, ¿qué es el sueño? ¿Qué tipo de mensaje o qué tipo de experiencias vivimos en el sueño? Indudablemente, decíamos en un principio que los sueños tienen una tremenda importancia en nuestra vida, puesto que si no, no podríamos vivir. Nos puede llamar la atención que la vida humana es breve y encima de ser breve, resulta que una tercera parte de ella la pasamos sumergidos en ese otro mundo que parece no estar limitado por el espacio y el tiempo. Porque una de las características de la vida onírica es precisamente que parece no existir esas tres etapas del tiempo, pasado, presente, futuro, sino que todo se alarga como una especie de prolongado presente. El espacio tampoco parece representar una dificultad, puesto que en el sueño casi nos movemos o nos podemos desplazar a la velocidad del pensamiento. En el sueño podemos sentir que estamos visitando una estrella, o podemos sentir que una estrella desciende hasta nosotros, podemos percibir formas que incluso en la vida real dudamos que existan, podemos ver combinaciones de imágenes y de situaciones que nada tienen que ver con la vida en vigilia o con nuestra vida real, porque una de las características del sueño es precisamente que es, podríamos decir, iconoclasta. Es decir, lo que tal vez nos horrorizaría en la vigilia, en el sueño parece presentarse de forma totalmente natural. Bien, es cierto que tampoco se puede hablar en general del sueño, puesto que los sueños se pueden clasificar de diferentes formas. ¿Qué era lo que le interesaba a Carl Gustav Jung del sueño? Él le interesaba el mensaje del sueño.
porque consideraba que durante el momento en que estamos dormidos, el consciente no ponía frenos a nuestro yo más profundo, que para él era el inconsciente. Recordemos que hay una notable diferencia en el concepto del inconsciente en Carl Gustav Jung y en Sigmund Freud. Para Carl Gustav Jung, el inconsciente era nuestro yo más profundo, allí donde podríamos conectar con ese inconsciente colectivo, donde de alguna manera se proyectarían los arquetipos o los pensamientos universales. Entonces, a él le interesaba profundamente eso que procedía del inconsciente y que se manifestaba casi sin trabas durante el tiempo en que estábamos sumergidos en el sueño. Como decía antes, no podemos de todas maneras hablar de forma general del sueño, puesto que los sueños podría clasificarse en varias formas. Por un lado, tendríamos los sueños cotidianos que responderían a mecanismos que se proyectan desde nuestro inconsciente en relación a aspectos de la vida cotidiana. Es decir, elementos que nos perturban, elementos que nos preocupan, reflejos de traumas que todavía tal vez no hemos superado, situaciones que están presentes en nuestra vida sobre las que de alguna manera hipotecamos nuestras emociones o nos sentimos vinculados por nuestras emociones, proyectos, etc. Por otro lado, hay sueños en los que se nos manifiesta verdaderos modelos arquetípicos. De hecho, sabemos que a nivel de personajes tanto del arte como de la literatura, ellos han confesado que precisamente durante el sueño han recibido, por decirlo de alguna manera, han recibido formas argumentales que luego pudieron reflejar en sus obras literarias o soñar elementos que luego pudieron plasmar en sus obras artísticas. Recordemos, por ejemplo, la anécdota de Van Gogh, cuando él decía, sueño mis pinturas y cuando despierto pinto mis sueños. Igual ocurre con otros genios de la literatura o incluso de la política. Por otro lado, también tenemos los sueños premonitorios, es decir, aquellos que nos llevan a un tiempo que todavía no se ha plasmado en el mundo de la manifestación. Y vivimos situaciones que parece ser ya están configuradas, por lo menos en un tiempo relativamente inserto en la vida del soñante. Por otro lado, hay otro tipo de sueños que suceden muy pocas veces en la vida, a los que Carl Jung hacía especial importancia, especial hincapié, que eran los sueños luminosos. En esos sueños parece que conectamos con entidades o con elementos universales que nos elevan a unos planos de conciencia y que dejan una marca indeleble en nosotros. Lo recordamos de una manera muy intensa y no se olvidan a lo largo de la vida, porque, como saben todos ustedes, los sueños se olvidan. Cuando despertamos, si no las anotamos de manera rápida, se olvidan. En el caso de Carl Jung anotaba sus sueños, meditaba sobre ellos, trabajaba sobre ellos e incluso él, con esos elementos que luego se dio en llamar la imaginación activa, trataba de dialogar con esas figuras o con esas entidades que aparecían en su sueño para que pudiera entender el mensaje que traían para él, puesto que ese mensaje podía ser especialmente importante en los trabajos de su vida e incluso en su propia existencia. De tal manera que sería como una especie de enseñanza, una especie de aclaración de muchos aspectos y que estarían contenidos en ese lenguaje simbólico que era el sueño. ¿Por qué? Porque la característica del sueño es que él se manifiesta en un lenguaje que podríamos decir es simbólico. Es decir, tiene un gran contenido o puede tener un gran contenido, pero viene, dijéramos, envuelto o encapsulado transmitido por una forma de lenguaje en el que se entrecruzan elementos que probablemente están en la psique y en la mente del soñante,
pero que muchas veces no tienen relación con la vida de vigilia. Me explico. Jung nos explicaba que a veces el soñante sueña con una situación, sueña con una serie de elementos, algunos de ellos a lo mejor conocidos en su vida de vigilia, y combinados formando una historia, pero resulta que estudiando estos fenómenos y trabajando sobre ellos, se daba cuenta que muchas veces esas figuras que correspondían a elementos que a lo mejor el soñante conocía, pero no representaban exactamente eso que representaban en la vigilia. Es como si la mente inconsciente tomara imágenes que ha percibido la mente consciente y las utilizará en su propio lenguaje, con su propio contenido. De ahí la necesidad de profundizar y de dialogar con ellas para encontrar el verdadero significado que el inconsciente quería transmitir al consciente del individuo. No obstante, Jung también hablaba de una grave dificultad. La dificultad radicaba a la hora de interpretar un sueño en que el único que percibía el sueño en directo era el soñante. De tal manera que aunque el soñante contara al terapeuta o al psicólogo, al psiquiatra, al confidente, su sueño, para que le ayudara a interpretarlo, el que lo escucha nunca conoce el sueño en directo. En directo solamente lo conoce el soñante. De ahí que Jung hacía especialmente hincapié en trabajar con sus pacientes, con las personas que asistían a su consulta, sobre el sueño, ya que consideraba que realmente quien podía entender de una manera más directa, más completa, el sueño era el propio soñante, y también porque podía insertarlo aclarando aquellos aspectos de su vida que el inconsciente trataba, dijéramos, de enviar ese mensaje. Los sueños han tenido una tremenda importancia a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, sabemos que en los mundos egipcios, griegos, romanos, existían los templos de sueños, donde las personas iban a consultar a los dioses de la medicina respecto a determinadas situaciones, o incluso a buscar curación respecto a algún elemento de su vida. El primer libro o diccionario sobre sueños es de Artemidoro, y él habla de lo que puede significar diferentes elementos y figuras respecto a su contenido simbólico. Bien, es verdad que esto hay que aceptarlo entre comillas, porque los diccionarios de sueños hablan de generalidades y cada sueño es muy personal e intransferible, de tal manera que el único que es receptor de su propio sueño o del mensaje de su propio sueño es el soñante. Y un mismo elemento en un soñante puede significar una cosa diferente a otra, aunque haya elementos comunes. Y eso es algo que Jung siempre trató de explicar, precisamente para tratar con la mayor amplitud, con la mayor claridad posible, el aporte y la riqueza de los sueños. Bien, pero decíamos en un principio que Himnos era el hermano menor de Tánatos, la muerte. Y para Jung la experiencia de la muerte fue especialmente significativa a lo largo de su vida. Desde que era niño, que vio una muerte por accidente, posteriormente la muerte de su padre, la aparición en el sueño en dos ocasiones, su padre después de muerto, posteriormente también en sus propias experiencias cercanas a la muerte, cuando sueña en la muerte respecto a su esposa, etcétera. E incluso cuando en una ocasión, en una experiencia cercana a la muerte, él percibe que aquel médico que le está atendiendo va a morir en unos días, y así sucede. Y probablemente comprendió que que la muerte y el sueño tenían una estrecha relación. Si nosotros observamos los ciclos de la vida, veremos que el sueño y la vigilia se suceden cíclicamente. Hay unas horas de vigilia y hay unas horas de sueño. Si es el hermano menor de la muerte, ¿no será que vida y muerte son también ciclos mayores de algo que existe
previamente a la manifestación de la forma física que llamamos cuerpo, con todos sus componentes psicológicos y mentales. Cuando en las últimas etapas de su vida le entrevistaron a Carl Jung y le preguntaron precisamente si creía en la supervivencia después de la muerte, él decía que en el ser humano existía una capacidad, él la llama psíquico, la psique, con tales dimensiones, tan inconmensurables dimensiones, que era muy probable que sobreviviera después de la muerte física. Tengamos en cuenta que Carl Jung era muy astuto. Es decir, él nunca hablaba desde un punto de vista dogmático, él exponía posibilidades. Lo mismo que cuando le preguntaban por la existencia de Dios, pues bien, cuando le preguntan por la muerte, él dice es probable, dada la característica que existe en el ser humano de ser capaz de ascender a planos superiores de conciencia. ¿Por qué no va a sobrevivir eso después de la muerte física? ¿Por qué el ciclo de la muerte no es semejante al ciclo del sueño, pero referido a otro ciclo de tiempo? De alguna manera, cuando nos vamos a acostar, cuando vamos a dormir, nosotros nos despojamos de la ropa, nos ponemos cómodos y nos vamos a un mundo, a un plano que parece estar fuera del espacio-tiempo. Y ahí suceden cosas. Pues bien, tal vez la muerte sea otro ciclo mayor donde, en lugar de despojarnos de la ropa, nos despojamos de un cuerpo físico que ya no es necesario para la experiencia evolutiva que tenemos que vivir. Bien, voy a dejarles aquí con esa incógnita a la que cada uno, de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo, no sé, a sus impulsos interiores, pueda responderse. Termino con una frase de Carl Gustav Jung, que él decía que la muerte era un arquetipo, y era el arquetipo que daba sentido a la vida. Y una vida sin sentido no merecía la pena ser vivida. Muy bien, agradezco que me hayan escuchado. Esto es también una presentación de mi curso sobre Carl Gustav Jung, Claves de Autoconocimiento, que lo tienen ustedes en Universitas y pueden acceder a él, donde tendrán un curso sintético directo sobre la vida y obra de Carl Gustav Jung para conocer todos los aspectos de sus trabajos que dan respuestas muy profundas y significativas a las preguntas que podemos hacernos sobre nosotros mismos, sobre el universo, sobre la vida, sobre la muerte, también sobre los otros seres humanos con los que convivimos. Muchas gracias y espero verles en el curso.